Buenos días, ¿cómo están? En la clase de hoy estaremos estudiando acerca de los polinomios, su definición y sus elementos. Si buscamos la definición de polinomios en cualquier libro o diccionario, podemos encontrar algo como esto. Un polinomio es una expresión algebraica entera. Para entender un poco mejor esta definición, necesitamos comprender a qué hacemos referencia cuando decimos expresiones algebraicas. Una expresión algebraica es una combinación de números y letras que están unidos entre sí por operaciones. Por ejemplo, todas estas que ven en pantalla son expresiones algebraicas. Observemos que en todos los casos se trata de números y letras combinados por operaciones. Por ejemplo, acá están combinados por una suma, recordemos que acá hay una multiplicación, puede ser una resta, una división, potencias o raíces. A las letras que aparezcan en estas expresiones algebraicas se les llaman variables, y a los números se les llama coeficientes. En este primer ejemplo, las variables, en este caso solamente es la x, que aquí está elevada al cuadrado, y los coeficientes son el 5 y el 3. En este ejemplo de aquí más abajo, los coeficientes serían el 5, el 2 y el menos 4, y las variables la x y la y. No todas las expresiones algebraicas son polinomios. Recordemos que hace un ratito dijimos que un polinomio es una expresión algebraica entera. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos expresión algebraica entera? Lo que estamos diciendo es que los exponentes a los que aparece elevada la variable tienen que ser números enteros. Por ejemplo, en este caso nos encontramos con un exponente fraccionario. La x, que sería la variable, está elevada a la 1/2. Esa expresión algebraica en particular no es un polinomio. Tampoco lo es esta otra expresión porque tiene la variable elevada a un exponente negativo. Tampoco es un polinomio esta expresión donde la variable aparece en el denominador. Cada vez que aparece una variable en el denominador, es equivalente a tener esa variable elevada a un exponente negativo. Y tampoco es un polinomio si la variable está debajo o dentro de una raíz. Recordemos que las raíces se pueden escribir como potencias de exponente fraccionario y los exponentes, para que sean polinomios, tienen que ser enteros. Entonces, de todos estos ejemplos, los únicos que son polinomios son este de aquí en medio y este de aquí abajo, ¿sí? Esos serían los tres ejemplos de polinomios. Ahora sí, trabajando particularmente con un polinomio, vamos a ver algunos de los elementos que tiene. El primero que vamos a mencionar es el grado. ¿A qué se le llama grado de un polinomio? Al exponente más grande al que aparezca elevado a la variable. En este caso tengo la variable es x, está elevada en este término a la 2, en este término está elevada a la 1, en este término no hay variable, no hay x, o lo que es lo mismo podríamos pensar en una variable elevada a la 0, y en este está elevado a la 5. El mayor de los exponentes entonces es ese 5, este es un polinomio de grado 5. Otro elemento que podemos mencionar es el coeficiente principal. ¿A qué se llama coeficiente principal? Al coeficiente que acompaña a la variable que indica el grado. Si el grado es 5, voy al término donde está este grado y me fijo cuál es el coeficiente que acompaña a esa variable. El coeficiente principal de este polinomio es el menos 8. Y el último elemento que me gustaría mencionar es el término independiente. Se llama término independiente al coeficiente que no se encuentra acompañado por ninguna variable. O, lo que es lo mismo, el coeficiente que se encuentra acompañado por la variable que está elevada a la 0. Recordemos que este número solo lo podemos pensar como un número acompañado por una x elevada a la 0. En este ejemplo en particular, si lo separo en términos, puedo observar que tiene 4 términos, entonces recibe el nombre de cuatrinomio. Si tuviera 3 términos, se llama trinomio, 2 términos, binomio, un término, monomio. Si tiene más de 4 términos, ya directamente se le llama polinomio, que es el nombre general para cualquier expresión algebraica entera. Otro concepto importante dentro de los polinomios es cuando hablamos de polinomios completos y ordenados. Cuando decimos completo y ordenado, tenemos que tener en cuenta que estamos haciendo referencia a los exponentes de las variables. Este polinomio que está acá, ejemplo, no está ni completo
ni ordenado. ¿Por qué? Porque si observo los exponentes, primero no están en orden, tengo el 2, después el 1, después el 5 y después el 0. Y además no está completo, porque si bien tengo acá el 5, me estaría faltando el 4, me estaría faltando el 3, acá está el 2, el 1 y el 0. De nuevo, los polinomios, para que estén completos y ordenados, tengo que observar los exponentes de la variable. Podemos ordenarlos de forma creciente o de forma decreciente. En este caso vamos a hacerlo de forma decreciente. Si yo quisiera ordenar este polinomio de forma decreciente, tengo que empezar escribiendo primero el término con el mayor exponente, que sería el 5. Después el término que le sigue, que es el x al cuadrado, después el x a la 1 y por último el término que tiene x a la 0. De esa forma lo estaría ordenando. Y para que esté completo tengo que agregar todos los términos que faltan en el medio. Para que se entienda mejor, les muestro cómo quedaría. Este mismo polinomio de acá arriba, completo y ordenado, queda de esta forma. Observemos que empezamos desde el exponente más grande, así que primero escribo el término que tiene el exponente más grande. Si lo estoy ordenando, como en este ejemplo, de forma decreciente, comienzo por el 5, debería seguir el 4. Pero en el polinomio original no hay ningún término que tenga una x elevada a la 4, entonces lo agrego. ¿Cómo lo agrego? Con un coeficiente 0. De esa forma no estoy cambiando el valor del polinomio original, sino que estoy simplemente agregando el término que falta para que esté completo. Ya tengo el término con x a la 5, x a la 4, sigue el x a la 3, que tampoco está en el polinomio original, por eso lo agrego con un 0. X a la 2, sí tengo un término con x a la 2 en el polinomio original, lo escribo. X a la 1 también lo puedo obtener en el polinomio original. Y por último, x a la 0 o el término independiente del polinomio. Para finalizar, vamos a ver a qué se le llama valor numérico de un polinomio. Seguimos trabajando con el mismo ejemplo que en el caso anterior. Valor numérico de un polinomio es evaluar ese polinomio en algún valor específico de la variable. Por ejemplo, si me piden el valor numérico de este polinomio para x igual a menos 1, lo que tengo que hacer es reemplazar la x por un menos 1 y evaluar el polinomio, es decir, hacer el cálculo para encontrar el resultado. En este caso, si reemplazamos cada una de las x que aparece en el polinomio por un menos 1, me queda esta operación combinada que resolviéndola me da 2. Quiere decir que el valor numérico para este polinomio cuando la x vale menos 1 es 12. Hasta acá la clase de hoy hemos visto la definición de polinomio, cómo diferenciar un polinomio de una expresión algebraica cualquiera, los elementos principales, el grado, el coeficiente principal y el término independiente, la clasificación de los polinomios según la cantidad de términos que tenga, cómo completar y ordenar un polinomio, y cómo calcular el valor numérico para un valor en particular de la variable. Espero que se haya entendido, nos vemos la próxima clase.